podríamos preguntarnos por qué en un lugar de reunión de la iglesia estamos tratando de ver cuestiones que tienen que ver con lo económico. Bueno, esto creo claro que este, con nuestro gobierno en el poder parecería que todo es color de rosa y todo funciona muy bien, pero es solo en su fantasía. Por eso es interesante ver algunos principios de la economía y ver cuándo tienen valor, cuándo funcionan y cuándo tenemos que mirar otros elementos para no poder equivocarnos. Entonces, como parte introductoria, podrías poner, Javier, el de esa universidad, que es bastante clarito. Muy bien, aquí vemos en la pantalla que dice la economía como ciencia. Bueno, la economía como ciencia, básicamente tenemos que decir que es una ciencia social. Por lo tanto, si la economía es una ciencia social, tenemos que tomar en cuenta cómo lo están dando las personas. La sociedad está formada por personas, ¿sí? Entonces es importante ir viendo todos estos cuadritos que nos indican cómo poder ubicarnos en esta realidad. Este no es el documento que yo había presentado al principio. Aquí dice, la economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo lo que desea. Bueno, es imposible adquirir al pobre. El rico puede, en función de su patrimonio, puede comprar lo más que le permite ese Hasta, patrimonio. Entonces aquí nos dice claramente, ya que hay limitaciones de ingresos que en ocasiones son tan severas que no es posible para algunos grupos sociales cubrir sus necesidades básicas. Las necesidades básicas, ¿cuáles son? Aquellas que permiten a las personas vivir de manera individual y colectiva en una sociedad y no morir por satisfacerlas. Bien, entonces, el conocimiento de la economía como ciencia nos ayuda a entender la manera cómo afectan a la población las medidas de política económica que cotidianamente toman las autoridades correspondientes. En nuestro caso, nuestro presidente que nos tocó, por desgracia, parecería un castigo de Dios, pero no, fue votado. Dice, por ejemplo, el incremento al valor agregado, IVA, tiene un efecto directo sobre los precios. Yo que soy contador viejo, les puedo decir que viví la época en que apareció el IVA, que dicen por ahí que tiene el origen francés, que era la taxe sur la valeur ajoutée. Bueno, lógicamente, antes había muchos impuestos que se superponían y entonces se pagaban mayor cantidad, se pagaba impuesto sobre el impuesto. Eso, el IVA intentaba hacerlo desaparecer. Pero resulta que si el IVA aumenta, todos los precios aumentan, porque nosotros compramos y tenemos que pagar ese impuesto. Aquí dice, por ejemplo, después, la disminución en el impuesto sobre la renta en los estratos de mayores ingresos favorecerá una mayor concentración de la riqueza. Eso es en realidad lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve que al iniciar una actividad económica surge la necesidad de ocuparse de decisiones económicas de producción basadas en el conocimiento de las necesidades humanas. Esto es, qué producir, cuánto producir, para qué producir. ¿Sí? Bien, entonces pasemos al siguiente. Aquí nos dice un poquitito cuál fue el nacimiento de la economía liberal en 1776
con la publicación de Adam Smith, La riqueza de las naciones, aparecieron las primeras teorías sobre esto. No quiere decir que fuera la primera vez que se hablaba de economía. En la Biblia ya hay conceptos económicos, ¿sí? De hecho, Tomás o Santo Tomás, como lo quieran llamar, estaba totalmente en contra de los préstamos bajo interés porque decía que lo único que realmente producía era la tierra, que uno sembraba, pero el producto final era mayor. Bueno, entonces aquí podemos ver que dice que el objeto de la economía es el estudio de la conducta humana realizada con la producción, intercambio y el uso de los bienes y servicios. Nos da una posición, la definición de Dorbush. Entonces también tenemos otra definición, la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad están haciendo uso o no de dinero, que son recursos productivos escasos, para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen esta sociedad. Esta es la definición de Samuelson allá por el 2006. Tenemos otra definición que nos dice que la economía es la ciencia social que estudia las elecciones de los individuos, las empresas y los gobiernos y las sociedades completas, y lo que las sociedades completas hacen para encarar la escasez. Pasemos a la siguiente. Entonces hay que definir dos cuestiones básicas, que son las necesidades y la escasez. ¿Sí? La escasez de recursos, para conocer la escasez de recursos, tomamos en cuenta cuáles son los factores de la producción, que son la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología. La tierra también se conoce como recursos naturales que necesitan para producir bienes y servicios. Incluye el suelo, los minerales, el agua, y la remuneración que se da a la tierra es la renta. Aquí podríamos preguntarnos quién son los propietarios de la tierra, porque ellos son los que reciben la renta, los demás se aguantan, ¿no? Los millones. Trabajo. También se conoce como mano de obra. Incluye el esfuerzo físico como mental de quienes laboran en una economía. Su remuneración se denomina salario. Fíjense el origen de la palabra. Salario es porque en alguna época se pagaba en sal, que era un bien común a todas las cosas. Entonces se comparaban las cosas por la cantidad de sal a la que daban lugar. Otro factor de la producción nos lo muestra aquí el capital. Como factor de producción se refiere a la maquinaria, equipos, herramientas, mobiliarios, construcciones. Los propietarios de estos bienes de capital reciben el interés sobre el capital, que es quiénes son los propietarios. ¿Los trabajadores son propietarios? ¿Qué dicen ustedes? No, son asalariados, no son propietarios. Y otro factor de la producción es la tecnología, que se refiere al modo de producir los bienes y servicios. Los creadores de tecnología reciben el ingreso por el uso de patentes, marcas o licencias. Esto es importante porque normalmente quienes tienen las patentes van patentando de a poquitito las cosas para poder seguir manteniendo, porque la patente no es eterna, el derecho de patente no es eterno. ¿Sí? Entonces usan ese criterio, van aportando pequeñas modificaciones y entonces muestran como si fueran el total de la tecnología. Aquí nos dice, la siguiente cuestión básica es la necesidad de utilizar de la mejor manera los factores de producción, que son recursos limitados para satisfacer los requerimientos prácticamente ilimitados de la sociedad.
¿Por qué se dice que los recursos son prácticamente ilimitados? Porque a medida que una sociedad crece, es decir, mejora, tiene como necesidades nuevas. A ver, en la época en que por más que hiciera mucho calor, lo único que podían era apantallarse, no había aparatos de aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada de eso. Entonces, ahí las necesidades aparecían como menos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta como esta pirámide. Los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades a través del consumo de determinados bienes, ya sean materiales o inmateriales. Aquí lo llama también servicios, ¿sí? Pero si bien las necesidades humanas, con independencia de su origen, son ilimitadas, los bienes disponibles para satisfacerlas son escasos y limitados. Entonces se produce ese problema. El campo de estudio de la economía se divide en dos grandes sectores. La microeconomía, que se ocupa del estudio del comportamiento de los sectores económicos individuales. Y la macroeconomía, que estudia la economía como un todo, o sea, cómo funcionan todos dentro de ese mundo total. ¿Sí? Entonces, correspondería el estudio de las elecciones entre recursos escasos hechos por los individuos y empresas a la microeconomía. Estudia el comportamiento de los sectores individuales de la economía. También estudia temas tales como la determinación de los precios de bienes y servicios producidos en una economía. Esto vamos a ver que hay diferentes teorías. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, el uso de robots en el costo de la fabricación de autos? El costo final, lógicamente, los disminuye, pero este, realiza el trabajo de muchos trabajadores. O cómo evitar el alza en los precios del maíz. O cómo afecta a los fabricantes de zapatos la eliminación de aranceles a la importación en este tipo de mercancías. O sea, todas estas cuestiones las estudia la economía a través de la microeconomía. En cambio, la macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía como un todo, ¿sí? O sea, del crecimiento y la recesión, aquí dice expansiones, de las tasas de inflación y el desempleo, los tipos de cambio, es decir, cómo nuestra moneda se relaciona con otras monedas, o en algunos países como el nuestro, en donde suele haber circulando dos monedas, y ahí sabemos bien que la moneda más fuerte va desplazando a la más débil. Por eso, digamos, cada vez nuestra moneda vale menos. El incremento de los impuestos favorecerá la situación total, la producción total, eso nos preguntamos. ¿Por qué disminuye la producción de bienes y servicios en un país? ¿Cómo salir de un país de la recesión? Bueno, todas estas preguntas son difíciles de resolver. Las necesidades humanas, volvemos de nuevo a ese tema, tienen la característica de ser ilimitadas. Esto es, una vez cubiertas las más básicas, surgen otras de orden superior, y así casi hasta el infinito. El fin de toda sociedad es la satisfacción de las necesidades de sus propios ciudadanos. Bueno, eso debería ser, ¿no es cierto? No siempre es así. Hay que ver cómo maneja el poderoso las cuestiones. Bien, pasemos a la siguiente, pero es interesante ver estas cosas. Recursos productivos. Para conseguirlo, el bienestar, hay que disponer de una serie de recursos que puedan convertirse en bienes y servicios para el consumo de la población. Alimentos, vestidos, casas, carreteras, hospitales, escuelas. Los recursos productivos, por tanto, son todo aquello necesario para producir bienes y servicios.
Esto es materias primas, trabajo, maquinaria, energía, construcciones, capital financiero, le podemos preguntar a Rolly aquí, cómo viene la mano de capital financiero, etcétera. Pasemos a la siguiente. El problema de los recursos es que los recursos productivos son ilimitados frente al carácter ilimitado de las necesidades y los deseos que hay que satisfacer. Existe, por lo tanto, en la vida económica una escasez relativa. Como consecuencia de esta contradicción con los recursos disponibles, que no pueden atender a todas las necesidades. Y este es el problema económico fundamental. Para satisfacer necesidades se consumen bienes. Por lo tanto, se puede definir la actividad económica como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas con materiales externos, bienes y susceptibles de usos alternativos. Aquí nos muestra, por ejemplo, agricultura, pesca, minería, apicultura, silvicultura, caza, ganadería, pesca, ¿sí? Y servicios financieros, transporte, sanidad, educación y las fábricas, agentes económicos. Los distintos protagonistas de la actividad económica son los agentes económicos, que se ven obligados a tomar decisiones diariamente debido a que su limitación de recursos les impide comprar todo lo que quisieran. Son agentes económicos las familias o los individuos, las empresas y el sector público. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que no siempre las empresas son privadas, también hay empresas públicas que tienen otros objetivos distintos, que no es ganar solamente dinero, sino producir los mejores productos, por lo menos ese debería ser el objetivo, o prestar los mejores servicios cuando son empresas de servicios. Y aquí también aparece entonces el sector público, que siempre es necesario. No podemos pensar en una sociedad en donde no haya sector público. ¿Sí? Sigamos adelante entonces. Entonces, aquí vemos que las familias son agentes dedicados al consumo. Tienen que elegir qué bienes viajar y ahí tienen que tomar en cuenta sus ingresos y el tiempo que son siempre limitados. Las empresas son encargadas de la producción y distribución de bienes y servicios. Toman decisiones sobre cómo invertir su presupuesto financiero, es decir, cómo invierte sus ingresos en función de la utilidad que le produce cada uno de los que puedan vender. Y el sector público, que tiene carácter productivo, actúa tanto como consumidor como productor y toma decisiones sobre la forma de gastar esos ingresos públicos. Pasemos a la siguiente. Ahí se terminó. Bien, entonces todas estas eran para ver cuestiones más generales de, digamos, de toda la cuestión económica. Entonces ahora me gustaría, ¿les quedó claro más o menos todo esto que vimos? ¿Alguna pregunta al respecto? No, parece que todas estas eran bastante claras. Entonces vamos ahora a lo que hace a nuestra charla. Vamos a ver otras definiciones. La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, las empresas, los gobiernos de los países, entre otros sujetos, utilizan recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas múltiples. Yo prefiero decir que no son ilimitadas, que son múltiples, son muchas y van aumentando según cómo va desarrollándose la sociedad. Cosas que antes no eran estrictamente necesarias, hoy se vuelven. Incluso muchas veces a través de la publicidad nos hacen creer que hay cosas que son imprescindibles y en realidad no lo son. Simplemente nos muestran una forma
de hacernos creer que sin eso no podemos vivir. Entonces también hay que ver cómo se maneja la publicidad en ese sentido. Entonces volvemos a redefinir. Es una ciencia social que estudia las reacciones del individuo o conjunto de ellos en la sociedad. Ahí podríamos ver que las reacciones pueden ser microeconómicas o macroeconómicas. También sirve para entender y predecir cómo esos sujetos toman decisiones económicas que afectan a la sociedad en su conjunto. Se centra en la producción, consumo de bienes y servicios de la sociedad. Aquí no lo dice, pero tendríamos que ver cómo se distribuyen esos bienes y servicios de la sociedad. Eso es muy importante también. Su objetivo principal es comprender cómo los individuos, empresas y gobiernos toman decisiones para asignar recursos limitados de manera eficiente y cómo esas decisiones afectan al bienestar social. Como ven, aquí nosotros incorporamos mucho el tema de cómo se afecta el bienestar social. También se analiza fenómenos como la inflación, que es el crecimiento constante de los precios, el empleo de los precios, la inversión y la riqueza, buscando explicar patrones de comportamiento económico y prever posibles resultados. Todo ello teniendo en cuenta, y esto es porque esta es nuestra visión más cristiana, la necesidad de mejorar siempre la situación de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Incluso a veces decimos, si esto resultara muy difícil, haz menos que estos sectores no empeoraran, ¿sí? Sigamos adelante entonces. Ramas de la economía, volvemos a ver esto que puede haber microeconomía, que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales como consumidores, productores, empresas y cómo interactúan en los mercados. Como ven, repetimos un poco las cosas que habíamos visto antes, pero para verlos un poco más críticamente. La macroeconomía, que analiza la economía en su conjunto, incluyendo variables agregadas, o sea que contienen, los contienen a todos, como el Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo y la política fiscal. Por eso es que tenemos que conocer la importancia de economía como ciencia. La economía permite tomar decisiones tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Para los individuos ayuda a gestionar recursos financieros, ¿no? Rolly, a planificar inversiones y evaluar costos y beneficios. Para los gobiernos y empresas proporciona una herramienta para diseñar políticas económicas, asigna recursos lo más eficientemente posible. Habría que ver cómo definimos la palabra eficiente, ¿no? Y promueve el crecimiento y la equidad social. Sin duda esto es porque nosotros tratamos de ver una economía que sea capaz de seguir las indicaciones del camino cristiano. Además, la economía se relaciona con otras disciplinas como la sociología, la política, la psicología y las matemáticas, lo que enriquece su análisis y la comprensión de los efectos económicos. Pasemos al siguiente. Conclusión. La economía como ciencia social es fundamental para entender y mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, prever el comportamiento de los agentes económicos y contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, especialmente a aquellos de los sectores de menores ingresos. Su estudio debería permitir tomar las decisiones más acertadas y comprender los efectos de ellas dentro del entorno económico y social. Lamentablemente siempre existen las limitaciones en el contexto internacional, especialmente en países centrales como los Estados Unidos de Norteamérica,
que inciden sobre las economías de nuestros países para conseguir sus objetivos particulares. De hecho, todos tratan de hacer lo mismo. Esto resulta particularmente importante con nuestro actual presidente de la nación. Es por eso que nuestro país debería adoptar una política no dependiente de los intereses externos, sino de las necesidades de la población social. Otra gran limitación que existe en el caso de las sociedades como la nuestra es la enorme deuda externa que no se ha utilizado con fines de desarrollo interno en ninguno de los gobiernos de la derecha capitalista que tuvimos nosotros, como el presidente Macri o del actual presidente Milei. Ambos se dedicaron a disminuir la importancia del Estado Nacional, especialmente el caso de Milei, que intenta destruirlo. Incluso aquí tenemos que tomar en cuenta qué hacemos las personas individuales cuando nos endeudamos. Nos endeudamos cuando no podemos adquirir de otra manera los bienes imprescindibles, como está pasando hoy en la Argentina. Fíjense que el aumento de del uso de las tarjetas de crédito y la incobrabilidad de muchas de ellas lleva precisamente con esto. Pero la economía es, como decíamos antes, eh, debe tratar de evitar todas estas cuestiones y ayudar a aquellos que lo necesitan más. Hoy, sin embargo, a pesar de todo esto que dijimos, el Estado Nacional utiliza su política para beneficiar la política norteamericana, destruyendo la industria nacional cada vez más a través de la apertura indiscriminada de las importaciones y las exportaciones de materias primas extractivas prácticamente sin ningún tipo de mano de obra local, o bien la producción del campo con muy poca mano de obra local utilizada para el producto importado. La importancia de la economía como ciencia en la globalización radica en su capacidad para analizar y, pasamos a la siguiente, ahí estamos, y comprender las interconexiones económicas en un mundo globalizado e interdependiente. Vamos a ver ahora el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo económico? El liberalismo económico es una doctrina que defiende la limitación máxima de la intervención estatal en la economía, promoviendo el libre mercado, la propiedad privada y la libre empresa. Sostiene que la oferta y demanda autorregulan el mercado eficientemente, fomentando el crecimiento y la innovación. Sus características principales son la no intervención del Estado. El Estado limita su función a garantizar el orden, la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos. Propiedad privada es la posesión individual de los recursos, para ellos es fundamental. La libertad de empresa, la libertad para iniciar, gestionar o cerrar negocios sin regulaciones excesivas, dice aquí, es esencial. Pero ellas piensan que el mercado de competencia perfecta, el precio se fija por el libre juego de la demanda del bien en cuestión. Pero lamentablemente el mercado de competencia perfecta no existe como tal en la práctica, ya que el mercado de competencia perfecta requiere de las siguientes características. La oferta debe estar integrada por muchos vendedores, no pudiendo ninguno de ellos fijar el precio de equilibrio por su cuenta. La demanda también debe estar integrada por muchos compradores que tampoco tienen la posibilidad de fijar el precio por ellos mismos. Todos, tanto los compradores como los vendedores, se supone que tienen conocimiento perfecto de las condiciones de mercado,
Fíjense que esto normalmente no es verdad. La oferta es creciente en función del precio, es decir, cuanto más alto es el precio, más están dispuestos a vender los oferentes dentro de los límites de su existencia del bien. La demanda está integrada por los compradores y es decreciente en su relación con el precio. Es decir, cuanto más alto es el precio, menores serán las cantidades que están dispuestas a comprar. Y su límite máximo de compra está dado por la satisfacción total de su necesidad. Entonces, la fijación de precio dependerá del tipo de mercado y de la diferencia que tenga con el mercado de competencia perfecta. Por ejemplo, si hay un monopolio, esto es, hay un mercado en el que hay un monopolio de oferta o monopsonio, se suele llamar. Hay un único vendedor que será el único que tiene las mejores condiciones para fijar el precio. Él es el que tiene las mejores condiciones para fijar el precio, siempre que haya compradores dispuestos a pagar, ya que tienen los recursos suficientes para pagar el precio fijado. Esto se daría, por ejemplo, en el caso de una vacuna contra una enfermedad mortal. Imagínense, ¿quiénes podrían comprarla? Solo aquellos que son capaces de pagar el precio que le fije el único proveedor. El liberalismo supone que siempre se realizan compensaciones entre las variables para que se mantenga un equilibrio constante. Pasemos a la siguiente. Como consecuencia de las crisis a las que llevó el capitalismo, surge el marxismo como una de las teorías económicas para estudiar toda esa cuestión. El marxismo, como decimos, surgió como una de las teorías económicas que criticaron el capitalismo y el liberalismo económico. Su autor más destacado es Karl Marx, que en su obra El Capital estableció los principios generales. El Capital es una obra de difícil lectura, tiene 3 tomas enormes y hay que aguantarse para poder leer. Pero bueno, podemos decir lo siguiente. Para Marx, en todos los periodos de la historia, ha sido el resultado de la estructura de la sociedad en función de su productividad. Al defender que dentro de la historia se presenta el escenario en donde la lucha de clases se da entre los explotadores y los explotados, surge como muy valioso la teoría del valor trabajo, que ha sido una de las mayores aportaciones de esta teoría económica para conocer sus posibilidades de solución. Se centra en estipular que la valoración de los productos se fija en función de la cantidad de trabajo que es necesaria para integrarse a la producción. Una parte de esta valoración puede llegar a los trabajadores a través de su sueldo o salario, mientras que la parte mayoritaria de dicho valor se destina a recompensar a los dueños de la fábrica y a los que participan en el capital. Los trabajadores son sueños de sus hijos o prole, por eso son los proletarios. Los capitalistas, en cambio, son propietarios porque son dueños de los bienes que sirven para la producción. De modo tal que existe una competencia feroz entre los capitalistas para que la producción de bienes y servicios sea cada vez más intensiva, o sea que necesite cada vez más del capital. Es así que aumenta la producción a expensa de los proletarios, lo que da lugar a una concentración masiva del capital en pocas manos. De esta manera, el salario de los trabajadores, en cuanto a su posibilidad de compra, disminuye, lo que implica el empeoramiento de la calidad de vida y de la población en general. Como consecuencia de estos factores,
los recursos se agotan en los mercados, los cuales son incapaces de dar respuesta a la demanda de los productores, de tal manera que se producen graves crisis, las cuales son cíclicas y obligan al Estado a intervenir en la economía para regularla. Para Marx, solo una revolución social podría implantar un sistema comunista, acabando así con el capitalismo y sentando las bases para un socialismo verdadero. Pasemos a la siguiente para ver cómo Keynes trató de resolver una de las crisis más grandes que tuvo el sistema capitalista. La obra de John Maynard Keynes, titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, es la base de una de las teorías económicas del siglo pasado y que todavía es centro de discusión entre los economistas expertos. Milley, por su parte, dice que habría que quemar todos los libros de Keynes. Siempre tan buen muchacho, él, ¿vieron? En esos años, este pensamiento se alejaba de lo convencional establecido por el sistema clásico. Tanto es así que influyó decididamente en las políticas económicas de diversos países luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría, la de Keynes, reconoce que el mercado no es perfecto, existiendo fallas en el funcionamiento y por lo tanto se requiere la intervención del Estado para corregirlos. El estado del bienestar y la economía mixta son derivadas del pensamiento keynesiano. ¿Por qué economía mixta? Porque quiere decir empresas que tienen capital privado y capital público, y algunas empresas que son de capital público exclusivamente. Y todas estas son derivadas del pensamiento keynesiano, tal y como lo conocemos hoy. Si bien podemos decir que Keynes formaba parte del liberalismo, porque quería corregir los errores que sucedían con él, el Estado cobra protagonismo directo, a pesar de la negación que existía por parte de los economistas clásicos y neoclásicos. Por ejemplo, en este sentido, Milley dice que la economía se hubiese arreglado igual sin las medidas de Keynes, porque Keynes publicó su libro después, pero resulta que los consejos fueron aprovechados por los gobiernos antes de que Keynes publicara su libro. Keynes publicó su libro posteriormente cuando ya sabía cómo eso había funcionado correctamente. En esos casos, eh, la política de Keynes puede resolver aumentando el gasto público autónomo, o sea, el que no compite con los particulares. Quiere decir que el Estado tenía que hacer algún tipo de aporte a la economía. Él, por ejemplo, explicaba, sería bueno tirar madera al agua y pagarle a los que la tiraran, para después pagarle a otros para que la volvieran a levantar. O sea, con eso no estarían interfiriendo con el sistema económico capitalista, pero inyectaría algún poder de compra para volver a hacer funcionar la economía como tal. Eh, la situación se resuelve, por ejemplo, por eso decimos aumentando el gasto público autónomo. Y este se vuelve indispensable en términos económicos cada vez más interdependientes. Pero Keynes aclaró muy bien que este gasto público autónomo solo se debería mantener mientras duraran las crisis porque era para resolverla. Pobre Keynes, nunca dijo que tenían que seguir inyectando este, eh, todo este gasto público autónomo, porque lógicamente una vez que se hubiese resuelto la situación, eso iba a ser terriblemente inflacionario. Bueno, esto es lo que en pocas palabras, no son tan pocas, son bastante palabras,
podíamos decir, sobre cuestiones económicas para poder entender lo que sucede en nuestra realidad. Eh, si tienen alguna duda al respecto o si hay algún tema que les gustaría ver nuevamente, los escucho. Yo tengo una pregunta, Alfredo, que estoy con una duda. ¿Qué significa el producto, el PBI, Producto Interno, ¿no? Bruto interno. El Producto Bruto Interno. Eh, ¿Qué es en realidad el Producto Bruto Interno? Porque, y para qué se usa, ¿no? Y después porque yo traté de googlearlo y después entendí que, bueno, que a veces ese Producto Bruto Interno per cápita, o sea, por individuo, se divide por la cantidad de habitantes que tiene el país, ¿no? Y después se reparte, o sea, se usa de forma equitativa, ¿no? O sea, de igual manera para todos, o sea, como si fuera un monto de dinero y que se reparte a todos la misma cantidad de dinero. Entonces, yo llevando mi pensamiento, yo dije, pero esto es completamente injusto, porque hay gente que necesita más dinero que otras, ¿no? Llevando desde el punto de vista cristiano, ¿no? Eh, entonces, bueno, tengo ciertas dudas. Me gustaría saber qué es el Producto Bruto Interno per cápita y para qué se usa, para qué lo usaba, para qué lo usa este gobierno, un ejemplo, porque no sé para qué lo usa, si es que eso se genera, ¿no? Dentro de un gobierno, ¿no? Yo creo que sí, debe ser. ¿Y de dónde viene, no? ¿Será la plata de nuestros impuestos? ¿Será? No sé, tengo dudas, no entiendo bien eso. Estás muteado, Alfredo. Estás muteado. Gracias. El Producto Bruto Interno es la cantidad de bienes y servicios que produce un país sin tomar en cuenta la amortización del capital invertido. Por eso se dice que es bruto. El producto neto habría que restarle la amortización, o sea, cómo se va deteriorando las maquinarias y todo lo demás. El tema es cómo eso después se distribuye, o sea, a manos de quién va. Bueno, ya vimos que en general, en un sistema de competencia perfecta, el que se lleva la mayor parte es el propietario del capital, ¿sí? Este, que normalmente también es el que tiene la tecnología, es propietario de la tecnología a través de las patentes que le permiten eh, recuperar no solo lo que invirtió, sino además un extra que es su ganancia en todo eso. El único que no puede, digamos, protegerse de todo esto es el trabajador, que tiene que aceptar el salario que le pagan, este, y si no, tiene cuál es su otra posibilidad, quedarse sin trabajo, lo que significaría morirse de hambre porque no tiene cómo comprar los elementos que son imprescindibles para él y su familia. Entonces, normalmente lo que sucede es un poco lo que decía Marx, o sea, eh, se traslada eh, el valor trabajo que incorpora el trabajador, se le paga una pequeña parte y hay otra parte que es la que se lleva el capitalista y el que tiene la este, em, ahora no me sale, la tecnología registrada. ¿Te quedó un poco más claro, Marcelo? Sí, ahora me quedó un poco más claro. Sí, sí, ahora lo entiendo mejor, porque estaba con dudas con eso, ¿no?
no entendía bien claramente por Y eso, el pero tema también sin duda, yo sí, digo decime. otra cosa para aclarar. El empresario, si no tiene mano de obra, ¿cómo puede hacer caminar en la empresa? Bueno, Sería muy precisamente, revolucionario que se revelan y digan, no trabajo, que laburen ellos. bueno, claro, el tema No es, sé, tendría que se me siempre, ocurren. siempre va a necesitar de alguien que haga algún trabajo, o sea, que controle las maquinarias. Por eso es que muchos dicen que el futuro de la humanidad va a ser la robotización, o sea, que haya robots que se ocupen de todo. Y entonces eso podría significar la destrucción de la humanidad, Sí, ¿verdad? Porque si los robots se ocupan de hacer el trabajo de los trabajadores, ¿el trabajador de qué va a trabajar? cargas de obras sociales que pagar, ni impuestos, ni nada. O sea, el empresario, ¿no? Desde el punto de vista del empresario. Lo usa la máquina y toda esa Claro, plata la guardaría bueno, para maquinaria, es ¿no? que ese es el tema. La empresa privada tiene como objetivo su beneficio. Nadie le pide que haga, ¿cómo diríamos? Que sea súper solidario y regale todo. Así funciona la economía clásica. Así, o sea, cuanto más grande, si pudiera el empresario volver a la época de la esclavitud, lo haría. Lo que pasa es que también tomaron en cuenta que ¿a qué consumidor le vendería si todos fueran esclavos? Tiene que haber alguien que le compre lo que él necesita, lo que él produce. Entonces, por eso es que siempre tiene que haber algún tipo de equilibrio. Por eso está el sector público, que es el que tiene que regular todo eso. ¿Eh? Cuando se produce algún inconveniente, como pasa si funciona solo el neoliberalismo, eh, el sector público necesita intervenir. El Estado, porque, a ver, se supone que un Estado elegido en un sistema democrático va a seguir las necesidades de la gente. Fíjense que a veces también de alguna manera nos engañan y llegan al gobierno personas como Milei, ¿no? Porque fue votado. Nino quería preguntar algo, creo, antes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, te Estaba escuchamos. con todo desactivado. Sí, a ver, me parece como interesantísimo todo el tema, pero aparte la didáctica con la que la explica es excelente. Pero digo, las falacias de la teoría económica, una de ellas, por ejemplo, bueno, que deriva de aquel momento del positivismo, en donde a toda causa debería haber una consecuencia. Entonces, si sube la oferta, baja la demanda y el precio va variando de acuerdo con ese desbalance o balance entre oferta y demanda, lo que es absolutamente falso, porque hoy por hoy vemos cómo los precios menos en el mercado argentino, no tienen relación con el incremento o disminución de la oferta o la demanda, sino con otro tipo de factores que son los que creo que Keynes también apuntaba, digamos, como un nuevo, un corrector ahí a la teoría del marxismo, en donde la variable del trabajo y la producción y de ¿cómo se llama? La ganancia extraordinaria que obtiene el dueño del dinero por el trabajo del obrero, la plusvalía. este, eh, Keynes viene a decir, bueno, no, pero no existe el mercado perfecto. Ahora, eh, el otro gran mito, y que creo que quedó bastante claro, es que también
la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia, en todo caso, social o política. Y en este sentido, preguntar por qué si la economía como ciencia debería apuntar al mejoramiento a la optimización de los recursos y al mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades, porque teorías como la del neoliberalismo terminan invadiendo nuevamente las economías del planeta. Sí, esa es la realidad. O sea, nos hacen creer que la única forma de salir adelante es de esa manera y después ese desborde de los beneficios que alguna vez tiene que llegar a las clases más necesitadas, nunca se produce. O sea, es una publicidad engañosa en cierta forma, que nos dice que, bueno, sí, ya va a venir, espere, espere. Bueno, la realidad en la Argentina nos muestra lo contrario, ¿no? Porque yo nunca había visto tanta gente durmiendo en la calle, en el subterráneo, en la puerta de un garaje, en fin, porque no pudo pagar el alquiler que, que ahora le aumentó mucho. Y también el propietario que tenía un solo departamento y vivía de eso, con lo que puede sacar tampoco le alcanza. O sea que no es que el único que se beneficia es el gran propietario, pero el pequeño propietario tampoco se beneficia demasiado. Por eso es que tiene que existir un Estado que equilibre esa situación y evite los excesos que se producen por la falta de solidaridad que existe, casi diríamos naturalmente, muchos empresarios humanos, ¿no? Que no se dan cuenta que en el fondo se autodestruyen, porque si no tienen a quién venderle sus productos, no, no van a subsistir ellos mismos. Y Rolly también habías levantado la mano. Sí, con respecto a lo que comentaban antes del Producto Bruto Interno, me quedó una duda, eh, porque es la suma de los productos vendidos internamente. ¿Eso suma a las empresas extranjeras que están afuera o solo las nacionales? ¿O es todo lo que produce Argentina sea producido, es producido en Argentina, pero sea de origen nacional o internacional radicado en Argentina? Eso también, o sea, lo extranjero en Argentina producido, ¿también forma parte del PBI? Sí, también forma parte del PBI. El tema es que cuando se lleva sus ganancias, eh, desequilibra la balanza de pagos. Por eso es que tiene que Eso, haber, correcto. Eso, es así, es parte de la economía o sea, el PBI por lo general tiene que incluir las ventas extranjeras hechas acá. no, No, la producción La extranjera hecha acá. producción, perdón, la producción extranjera Sí, tiene que estar claro, incluida. claro, eso la incluye. No toma en cuenta quién es el propietario del capital, sino si se produjo en el país o no. claro, Ok, claro. gracias. Marcelo, tu turno. Bueno, acá estamos. No, la duda mía es cómo se llega al porcentaje de la inflación, porque como yo tenía entendido que se hacía, nunca me da lo mismo a mí, siempre me da más. El tema aquí es eh,
cómo las estadísticas se pueden manejar de forma que le convenga al que quiere decir lo que tiene ganas de decir. Es lo que hace Milei. Dice que, por ejemplo, este, sacó gente de la pobreza. No sé cómo hace para sacar ese dato. Tergiversa la estadística para decir eso, porque en realidad los precios tienen un gran componente que es la expectativa futura. Muchas veces eso se nota en la Argentina, que cuando parece que el dólar va a aumentar, suben los precios, pero después cuando resulta que el dólar baja, no bajan los precios, siempre tienden al alza. Eh, Entonces ahí se produce la gran inflación que tenemos en la Argentina. Uno nota, que yo lo noto aquí cuando quiero comprar reales, cada vez me resultan más caros, porque la política que lleva Brasil con su economía no tiene nada que ver con la política que lleva Milei con la nuestra. Entonces, ese es el gran inconveniente. ¿Qué elementos se toman en cuenta? Por ejemplo, Milei, para comparar y decir que hay menos pobreza, no toma los primeros meses donde hubo una enorme inflación porque él subió el tipo de cambio. Dice que eso era del anterior, era culpa del anterior. Entonces le echa la culpa al otro. No, es culpa de su política económica, porque antes había una y inclusive sobre el fin, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández, esas expectativas sobre lo que iba a hacer Milei generaron también inflación, porque ya sabían que iba a haber toda esa devaluación. Entonces, para cubrirse, aumentaron anticipadamente los precios. Pero después, cuando se produjo, la volvieron a aumentar, con lo cual se produce una transferencia de ingresos de un sector al otro. Por eso es interesante tomar en cuenta, eh, digamos, todas estas cuestiones, que no es tal como nos cuentan las cosas, sino que este, hay una gran mentira por detrás. Lamento que después de haber escuchado estas cosas uno no se sienta bien, pero bueno, es la realidad. Por lo menos ya sabemos que no tenemos que aceptar todas las barbaridades que dice nuestro presidente, ¿no? Que son una mentira tras otra. Que inclusive él va a ser un tite, porque llegado el momento que él caiga, el que puede llegar a ir preso es él, no los que se beneficiaron con él, ¿eh? En algún momento va a caer. Y cuando caiga va a caer él, no los que se beneficiaron con él. Y va a ir preso con justa razón, no como ahora, Cristina. Sí, a mí por ahí me surgen dos comentarios. Uno, cuando una vez estudié administración de empresas, sí, o no sé, o microeconomía, no, no, administración de empresas. El profesor, bueno, se habló del factor de la producción, se habló del empresario, de lo que ganaba el empresario, ¿sí? Que era la ganancia, creo, y él decía, se justifica el ingreso del empresario porque es el único que arriesga. Si un empresario no arriesga a perder dinero, porque el resto de los factores tienen un ingreso asegurado, el empresario es el único que arriesga. Si no arriesga, su ganancia es inmoral, decía él. Es inmoral esa ganancia cuando no estás arriesgando nada. Y después, un poco lo que me dijiste, que va a caer mi ley, lo que más me asusta a mí del liberalismo es que no hay una cara visible. En un gobierno, ¿sí?, cualquiera sea la forma, hay una cara, hay un responsable. El pueblo, digamos,
puede reconocerlo, puede denunciarlo, puede acusarlo, puede derrocarlo, lo que sea. Pero en el liberalismo, al empresario no se le conoce la cara, no sabe quién es. Es una mano oscura, es alguien que está ahí, oculto. Se ven algunas caras, pero no. Como las sociedades son anónimas, ¿sí? Pareciera que no existieran. Eso me asusta mucho a mí. No tener, digamos, identificado quién es el responsable de la situación. Que es lo que ocurre muchas veces con todas estas empresas, que son empresas, no son personas. Y esta cosa oscura me parece media demoníaca, digamos, en el sentido de que no hay cara visible. Eso a mí me asusta mucho. Claro, bueno, el tema es que se utilizan empresas fantasmas que están en el exterior para manejar determinadas cosas, pero en realidad es el propietario que está detrás de esa empresa el que maneja las cosas. Este, eh, ya les digo, por eso insistí en mostrar cuáles son los requisitos de la competencia perfecta. Son todos esos que yo les puse, pero resulta que no se cumplen nunca porque la competencia perfecta no existe. Siempre hay alguien que maneja los precios. Ilimitadamente no, porque si no tiene a quien venderle nada, hay un límite. Pero Ah, digamos que el monopolista roba hasta donde puede, o sea, aumenta el precio hasta donde puede. Cuando no vende nada, no puede seguir aumentando el precio, entonces lo baja. No es que puede hacer lo que se le dé la gana, puede imponer el precio. Tiene la posibilidad de manejarlo hacia arriba y cuando ve que no lo puede subir más porque nadie le compra, entonces ahí se para. Ahora, ahí tiene mucho que ver con que haya o no sustitutos para el bien. Por ejemplo, hay bienes que son insustituibles. Vamos a suponer que el día de mañana hubiese que pagar por respirar. Sería altísimo el precio del aire para respirar, porque si no respiro me muero. ¿Se dan cuenta? Lo mismo el agua. ¿Por qué tenemos tanta agua mineral que traemos y que tiene su precio? Precisamente porque hay agua disponible, pero no es de calidad esa agua que está disponible. Entonces aquel que quiere tener agua de calidad tiene que pagar un precio. Por eso es que tiene que haber algún sector, digamos, lo que necesitaríamos sería funcionarios públicos honestos, en realidad. Porque si hubiera funcionarios públicos honestos que no se dejaran coimear por los demás, entonces las cosas andarían bien. Pero lamentablemente en las coimas hay dos partes, el que entrega la coima y el que la recibe. Si no hubiese quien entrega coimas, tampoco habría coimeros y viceversa. ¿Alguna otra pregunta? Lamento que las conclusiones sean, en todo caso, tratemos de no dejarnos engañar. Simplemente eso, porque otra posibilidad no tenemos y tratemos de usar la herramienta que tenemos a nuestra disposición, que es el voto, para controlar qué hacen los que votamos. Yo desde el principio discutí con mucho en familia con mis hermanos porque mi hermano menor decía, y bueno, hay que darle tiempo a ver qué pasa. Yo le diría ahora, ¿le diste tiempo? ¿Qué pasó?
Gracias, Alfredo, estuvo súper interesante. Bueno, me alegro que te haya parecido bien. Lamento que el mensaje no sea este positivo. Simplemente a veces conocer la verdad uno se da cuenta que cuánto nos engañan, ¿no? Sí, muy útil, muy útil. No, Hola fue un mensaje Alfredo, positivo porque nos fue de utilidad. O sea, la clase fue Claro, positiva. sí, yo creo que sí, esa es la idea, que no nos vendan un buzón, como se decía en el pasado, ¿no? O sea, los buzones eran los lugares donde se ponían las cartas, pero había alguno que decía, yo te lo vendo, entonces a todo el que venga a poner la carta te tiene que pagar a vos. hola Alfredo querido, te reagradezco, pero enormemente esta preciosa clase que nos diste, porque justo estoy con economía política y ya tenemos la tercera clase en el colegio, tengo que armar un resumen de 7 hojas y lo tuyo me vino genial, genial para mechar más todavía. Por eso te fui haciendo captura de las páginas que, como las ibas poniendo, y me encantaron. Entre cuadros hipnóticos, cómo voy a mechar, cómo voy a poner. Me encantó. Me mantuve callado, pero está genial. Yo de 2 hojas hice un resumen de 2 hojas. Me parece que no fue un resumen, fue un agregado. Me faltan las otras 5. Y con esto creo que me voy a 10 hojas, no voy a, no voy a resumir, voy a agregar. Pero gracias, gracias Alfredo querido. Nada, yo creo que eh, siempre digo, lo que uno tiene de conocimientos está para ser distribuido. O sea, a mí me costó conseguir esos conocimientos, pero si no se pone en manos o en la conciencia de los demás, no tiene sentido porque se desperdicia. Sería un esfuerzo inútil el haber estudiado si no soy capaz de compartir lo que aprendí. Tal cual, Alfredo. Igual, aunque sea no muy prometedora digamos, eh, el análisis, Panorama. el panorama, el análisis, a mí prácticamente me sirvió para poner algunas dudas que tenía eh, ahí dando vueltas y yo lo que quería era fortalecerme más en este sentido, ¿no? De conocimiento para entender un poco más, ¿viste? De todo el discurso que a veces nuestro presidente da, que no lo entiendo, ¿viste? No sé por dónde va. Ahora entiendo que hace falacias, mentiras, que dibuja números. Ya, ahora me doy cuenta, ¿no? Sí. Digo, yo por eso quería yo entender un poco más, ¿no? Porque era como que al no conocer tanto las bases de la economía o de qué se trata, no podía entender, ¿no? Y sí, como vos decís, nuestra herramienta es el voto. Así que, y sabemos que para poder salir de esta crisis institucional también, porque yo creo que hay una crisis en el Congreso, ¿no? Eh, que que se trata de ética, de valores, ¿no? De ser honesto, de ser respetuoso de sus ideales y no dejarse ensobrar por dinero, Tienen el sí fácil los muchachos ¿viste? Y y se las van de un lado muchachas. al otro, se dan vuelta y le votan una cosa positiva cuando es completamente negativa. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que ser un poco más duros, inclusive hasta con nuestros ideales, ¿no? O sea, yo si encuentro algún peronista que le vota alguna ley que destruye el trabajo o que favorece el aumento de industricidio, y si es peronista no lo voy a votar, aunque yo sea peronista, que me disculpen, no lo voy a votar, porque eso se trata la democracia, ¿no? De tener criterio, libre pensamiento, ¿no? O sea, y al final de todos, a veces todas estas situaciones llevan a un autoritarismo. Otra de las cosas que me di cuenta
a través de algunos periodistas que pasaron en la televisión, son los discursos de Milei, que eran exactamente iguales a los discursos de Videla. O sea, pasaban los discursos de Videla y pasaban las partes de discurso de Videla, igual, decían lo mismo. Entonces, ¿a quién votamos? Por Dios. Viste, que la ciudadanía se dé cuenta, por favor. Porque hemos tenido un claro manifiesto de la ciudadanía en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que todo el mundo fue a la plaza, porque el partido político que sea se dieron cuenta que digamos, a lo que pasó con los militares nunca más. O sea, fue terrible el abuso. Y fue también un abuso económico, porque las políticas de Martínez de Oz eran muy parecidas a las que está tomando ahora Milei y su comitiva. Así que, Claro, o sea pero que bueno, nos dice que son nuevas. sí. Ah, sí. Nueva